Sí. ¿Cómo estás, Angie? Espero que tengas una bonita tarde. Iniciamos esta entrevista conversando un poco sobre el proyecto, ¿no? El proyecto se llama Diseño e Implementación de un Sistema de Inteligencia Artificial Emocional que contribuye al desarrollo de una narrativa audiovisual interactiva y algorítmica mediante un árbol de decisiones que decida el desarrollo del storytelling a partir de las emociones que el espectador experimente y que son registradas mediante un electroencefalograma que lee las ondas cerebrales. Para decirlo de una manera Sí, más, digamos, más sencilla de entender, es que lo que nosotros queremos hacer es una plataforma en la sí, nube, digamos, que proporcione cierto servicio a los realizadores y a los productores, ¿no? ¿Qué es en sí? O sea, tú sabes, si has visto sí. Bandersnatch, ¿has visto Bandersnatch? Esta No, película. pero ya entendí lo que quieren hacer. Sí, es, digamos, a través de la interacción, hacer que el cerebro se convierta en el Sí, control remoto de la historia y que no sea el control remoto, ¿no? Sino que sea una sí, sí, cuestión más vinculada a los sentimientos, a las emociones del espectador, ¿no? sí, Pero sí. en realidad nuestro público objetivo son los productores y realizadores, ¿no? Claro, que Porque necesitan esa data. claro, porque ellos van a comprar el servicio, ¿no? La Ujú, idea ajá. es que ellos suban sus clips y determinen cuál es el algoritmo que quieren trabajar y utilizar, y a partir de allí ellos pueden exportar su producto, pero ya con estas historias que Sí, están sí, sí. basadas en contar una narrativa a partir de los puntos de decisiones. Sí, El sí, punto sí. de decisión es Entendí. ese lugar en donde el espectador va a pensar o va a sentir, en nuestro caso, qué es lo que se va a contar a propósito. Entonces, ahora sí, empezamos. Los comunicadores vivimos para contar historias. ¿Cuáles son las características para ti de un storytelling de alto impacto? ¿Me escuchaste? Bueno, tiene que ser uno que depende, pues es que depende del público al que esté dirigido, ¿no? Que tenga que logre que logre las emociones, conectar con las emociones, que consiga pues los insights, los engagement necesarios para poder, con el público, para conectar con el público, ¿no? Eso es lo que me parece que tendría que tener el storytelling. Para eso se necesita que uno conocer el público, ¿no? Al que va dirigido ese storytelling, ¿no? ¿Existen fórmulas para contar historias de alto impacto? Bueno, se dice que sí, pero en realidad todo es en realidad todo es bastante empírico, ¿no? No es, o sea, se habla mucho en el marketing y en todas estas cosas de estos analistas y estadistas y todo esto, se habla muchísimo de ciencias exactas y cosas de estas, pero esto no tiene nada de eso en realidad. Y además los públicos varían y las necesidades que muchas veces son manipuladas, también varían, ¿no? Y los tiempos también hacen que sucedan cosas como, por ejemplo, lo que hemos vivido ahora último en la pandemia, que hagan que hayan cambios drásticos, ¿no? En las necesidades o en las creencias de necesidades con respecto a los consumidores, ¿no? ¿Cuál es? Entonces, No, sigue, sigue. sí, bueno, eso es un poco, ¿no? Mm, siempre cuando preguntan este tipo de cosas, o sea, ¿cuál crees tú que es, no? O sea, es que no es tan, no existen fórmulas exactas en esto. Y por eso es que justamente, como todo es tan variable, son sistemas complejos, pues hay que estar detrás de esos cambios, ¿no? Y eso es lo que hace que ese tipo de flexibilidad en los que hacen los análisis y que incluso, aunque hayan diseñado modelos y patrones con variables, entre comillas, muy, muy precisas, eh, se tiene que ser lo suficientemente flexible para para estar sujeto a los cambios, ¿no? A los cambios de la época, a los cambios de los requerimientos de diversas situaciones
dentro de un ámbito de complejidad, ¿no? Que es la vida real, digamos, ¿no? Entonces, ahí entran tantos factores que es, yo conozco mucha gente que habla, por ejemplo, que dicen, no, sí, yo qué sé, los horarios en donde entra mayor cantidad de gente en determinadas redes sociales, ¿no? Y hacen unos patrones y hacen unos modelos con eso. Y se ha comprobado que eso no es exacto. Entonces, no es tal y cual se pretende, ¿no? Díganme cuál es la respuesta, ¿es A, B o C? No, no, te puedo decir que es de la A a la Z, ¿no? O sea, Ya, en ese sentido, mira, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de historias como Juego de Tronos, Breaking Bad, House of Cards, Black Mirror, de manera real? ¿Cuál te parece que es, digamos, en lo que se parecen? bueno, cada una de ellas responde a necesidades de distracción y ocio de determinados tipos de gente, ¿no? A determinados perfiles, determinado target. Entonces, no son los mismos los que ven House of Cards que los mismos que ven Juego de Tronos. O sea, no es el mismo público necesariamente. O sea, puede ser que sí, pero no es necesariamente el mismo público. ¿Mm? ¿Sabes, Entonces, sabes por qué lo digo? Porque, por ejemplo, tenemos el factor sorpresa, el quiebre incesante de los puntos de giro, los leitmotiv de las historias que resultan siempre disruptivas, ¿no? Por ponerte algunos casos. ¿Lo sientes así o consideras que el factor sorpresa no es tal, que inundar con sí, puntos de giro está la... todo eso, pero por ejemplo, está todo eso, pero hay más cosas todavía, ¿no? O sea, esos puntos los van a encontrar en Internet. En Google ponen cuáles son los puntos que y van a encontrar eso, ¿no? Yo creo que no me han llamado a mí para que yo diga eso, ¿no? Sino para que yo diga una opinión de la complejidad que yo veo. Por ejemplo, si yo tengo algunas series que veo, por ejemplo, que hace que alguien, por ejemplo, vea más series de ese tipo occidentales que los animes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hace por ejemplo, en mi caso yo prefiero ver más animes que ver ese tipo de series, que también las veo, pero no son mi prioridad, por ejemplo, ¿no? También Y todas vemos, tienen, y también todos tienen vemos niños. animes. Entonces Este, aquí tienen varios, aquí hay varios, a lo que voy es aquí hay varias situaciones más todavía. Por ejemplo, está la parte cultural, está desde qué es lo que has visto desde el principio o con qué te sientes mucho más conectado o qué es lo que más te... Entran factores culturales, ¿no? Entonces, si yo vengo de una cultura que es una cultura que ha sido mucho más, mucho más cercana a esos inputs que daban los japoneses, ¿no? Donde hay mucha más violencia, más rapidez, mucho más impacto visual, donde las historias no se sabe cómo van a terminar, donde cambian las narrativas, donde uno no está viendo algo que ya sabe cómo va a ser el final, como pasa en las otras series. Entonces uno está acostumbrado a otro ritmo de narrativa, ¿no es cierto? Y entonces yo veo las otras series, que son series que generalmente son anglosajonas o son yankees o lo que sea, yo veo esas y ya sé más o menos cuál es el ritmo que tienen, más o menos, ya sé cuál es el tipo de conformación de estructura de guión que van a tener, o sea, todo es predecible, es mucho más predecible. Me Entonces, gustaría preguntarte sobre cine experimental y, por ejemplo, si consideras que la interactividad está presente dentro de este cine y de qué manera. la interactividad en el cine experimental, Experimental, sí. sí. En el experimental sí, pero ahora está en todo, porque a ver, en el caso de todo lo que es las nuevas tecnologías, los nuevos medios, todo lo que tiene que ver con el cine narrativo, porque el cine experimental, una de sus tantas características es la no linealidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en el caso de muchas obras que se están haciendo, ha visto, por ejemplo, que en Cannes, en el Oscar, en cualquier festival grande de cine, hay un área solo para nuevos medios, para arte de cinematografía con nuevas tecnologías. Y entonces, lo que va a haber allí es que todo lo que se da allí no necesariamente es no lineal. Hay muchas cosas que son lineales,
pero lo que hace que eso, entonces, cuando hablamos de nuevas tecnologías y nuevos medios, no estamos hablando, no lo tenemos que asociar ya, como en otras épocas, directamente al cine experimental, porque muchas de estas obras, la mayoría, es más, podría decir que casi la mayoría, en determinada manera, sí tiene una historia de guión narrativo lineal, aunque tenga diferentes tipos de formas de terminar esas múltiples líneas, ¿no?, de guión narrativo lineal. ¿Me dejo entender? Sí, sí, está Entonces, sí, clarísimo. no es eso, pues, o sea, no es necesariamente lo que antes se pensaba, ¿no? Antes uno asociaba todo eso al cine experimental, ahora ya no. Eso tiene ya que ver con el cine expandido, que esto ya es un cine que puede ser narrativo o no narrativo, pero que es de nuevos medios, ¿no? Eh, Entonces, para entrar con Bandersnatch de Netflix, es el primer film interactivo en la plataforma. eh, ¿Has probado el nivel de interacción de Bandersnatch? no he tenido tiempo para eso, ¿no? Ni siquiera no lo he testeado. He visto ¿Cómo? otras cosas, sí, pero... Porque vi, por ejemplo, que había una especie de Minecraft Sí, en, sí, es verdad. en Está Netflix. en el catálogo de Netflix como película interactiva también. Sí, es interactivo, muy básico, claro, porque es lo que permite, pues, también La lo que permite plataforma. la plataforma, ¿no? Y eso sí lo vi porque a mí sí me gusta el Minecraft como juego de video, como videojuego. Entonces dije, esto, a ver cómo es, los mié. Y me pareció que dentro de lo que cabe, me aburrió, pero dentro de lo que cabe, no es lo mismo el Minecraft que hay para las computadoras, pero dentro de lo que cabe era, ¿Por qué dentro de las posibilidades por era qué te conforme, aburrió? sí, ¿Por qué te aburrió, digo? es lento porque no da tanta flexibilidad como el que está en la computadora, que es una especie de universo de posibilidades, ¿no? Si lo comparas con videojuegos, me dices. Claro, claro, claro. Es que lo que pasa es de que el público que se va a acercar más rápidamente a eso es el público que juega videojuegos. ¿Mm? Entonces, si uno ve algo así en televisión, no es porque quieran que alguien que ve televisión le interese la interactividad, no, es porque alguien que ya tiene una base de interactividad, que además tenga la opción de la interactividad que tanto le gusta, que también la tenga como opción en la televisión. Entonces, no está pensado para que una persona, por ejemplo, un baby boomer, se ponga allí a intentar jugar con eso porque no va a poder. Se Hay, va, hay situaciones interesantes dentro de Bandersnatch, te lo comento un poco, sería bueno que lo veas, porque, por ejemplo, particularmente a mí me generaba un sentimiento de culpa, porque hay momentos en que el protagonista de la historia dice, alguien está manejando los hilos, alguien está moviendo mi voluntad para que yo haga tal o cual cosa, ¿no? Y uno se sentía culpable porque de alguna forma estaba con el control remoto manejando la historia, ¿no? Eso también es un nivel de interactividad más allá de lo que la tecnología te puede permitir, ¿no? claro, es un nivel subjetivo, pues, ¿no? Mira, ¿cómo consideras que se puede afectar el control de la historia diseñada para las secuencias de las tramas con componentes arquitectónicos, con un arco dramático en un contexto interactivo? ¿Cómo se puede? Eso depende, pues, es que es tan amplia esa pregunta, porque depende de la historia, depende de muchas cosas, ¿no? Mm, yo estaba pensando cuando me hablaba de eso, de esa experiencia subjetiva también, estaba pensando en cómo una persona que que se está acercando a mm, imagínese una persona que juega muchos videojuegos, que ha nacido con los videojuegos y y que tiene requerimientos para los videojuegos, pues, ¿no? Y entonces, en los videojuegos la historia importa, pero llega un momento en que la acción gana. Entonces, eh,
Me gusta Lo que esa... engancha es el engagement de eso, ¿ah? lo que engancha, lo que Genera compromiso en todo caso. genera, no, porque el compromiso está asociado al insight, ¿no? Ese es eso que hace que, o sí, pues, ¿no? Que sí, puede ser un compromiso, ¿no? Puede ser sí, que es que es que Se conecte es la con la adrenalina. historia. O sea, cuando uno juega videos, se lo digo porque yo he jugado vídeos desde que tengo uso de razón. En mi caso, vieron las primeras computadoras que llegaron a Lima, estuvieron en mi casa cuando yo era niña. O sea, y eso siempre lo digo, siempre lo he mencionado porque eso es algo que caracterizó mi casa. Mi papá siempre se preocupó de que hubieran computadoras desde cuando éramos niños. Y el asunto está en que cuando uno juega eso, uno tiene que darse cuenta que hay factores como la dopamina, la adrenalina y cosas de estas. Entonces, al principio, uno le interesa la historia, ¿no? Pero luego, cuando uno ya está metido dentro de la historia, el enganche tiene que ver con la adrenalina, con las situaciones inesperadas, con el tipo de problemáticas que tiene que enfrentar, con los niveles que uno tiene que ir pasando, y todo eso, ¿no? Entonces eso hace que, si bien es cierto, la historia, esa narrativa, este storytelling es tan importante, pero el engagement realmente, eso de lo que hablaba, ese compromiso, generalmente se da de recibir estos impulsos químicos. Se te ha ido un poco el audio. Son impulsos químicos, en realidad, lo que estamos hablando, ¿no? Sí, y justamente, precisamente esos Entonces, impulsos químicos se convierten en ondas cerebrales. Y esas claro, ondas claro, cerebrales son claro, lo que claro, claro, nosotros pensamos trabajar. Ahora, claro, claro. mi otra pregunta está referida, por ejemplo, a la inteligencia artificial y a las posibilidades de las capacidades creativas que puede tener inclusive hasta el espectador al crear soluciones sorprendentes y complejas en el storytelling, ¿no? O sea, ¿qué aporte podría tener la inteligencia artificial a tu juicio en esta cuestión de la creación de historias? No ahora, sino de repente pensando un poco de manera prospectiva, ¿no? Mm, hay varias posibilidades. Por un lado, mientras no se pierda la creación humana detrás de la inteligencia artificial, porque también hay eso, ¿no? Que puede llegar, porque la inteligencia artificial llega un momento en que realiza sus propias tomas de decisiones, ¿no? Y puede jugar con sus propias variables. Y entonces, eh, ya en ese campo se vuelve tan complejo que yo no sé, esos le llaman pues el lodo de fango, ¿no? Que le llaman los programadores, que es esta parte en donde ya uno no sabe, por más que hiciera ingeniería inversa, no va a saber realmente qué decisión tomó esa inteligencia artificial para llegar a eh, desarrollar la historia de tal o cual modo, ¿no? Pero, En tu caso, como cineasta, como guionista, y en el ¿considerarías caso, trabajar sí, historias interactivas con eso, inteligencia artificial? sí, claro, claro, claro que sí. Claro que sí, pero en mi caso lo hago de una manera crítica, porque yo todo esto que estamos hablando ahorita lo veo de una manera crítica. O sea, yo no soy positivista con ninguna de estas tecnologías. Para nada, soy hipercrítico. Es más, me parece terrible y horroroso yo misma estar hablando de esos niveles de dopamina y de estas cosas que son una droga, pues al final, ¿no? Y me parece también trágico para la humanidad, ¿no? Estar en circunstancias como estas en donde se haga negocio con los deseos de las personas y se haga negocio con todas estas cosas. Yo tengo una visión muy crítica con todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿lo desarrollaría desde un punto de vista crítico? Sí, claro. Desde un punto de vista crítico sí lo desarrollaría. Y lo vengo desarrollando de una u otra manera en mis trabajos, ¿no? Yo ya vengo trabajando con proyectos con inteligencia artificial en este momento y son interactivos.
pero el asunto está en que al final las decisiones que se tomen, si son las decisiones de la narrativa que se tomen con la inteligencia artificial, o son humanas, o son humanas y uno le da determinadas posibilidades a la inteligencia artificial para que a partir de eso decida más cosas, ¿no? O se le ponen los patrones suficientes como para que la inteligencia artificial desarrolle todo de una manera mucho más libre, ¿no? Que Eh, también lo puede hacer. sí, sí, también es verdad. Uno de los aspectos más críticos de Van der Nash es su modelo de negocio, porque solamente tiene la idea de publicar en Netflix, nada más. Y lo segundo es que los espectadores son únicos, salvo que hagas por consenso en casa quién va a apretar el botón tal o cual para continuar con la historia, ¿no? Porque es más, si tú no decides, la máquina misma decide cuál es el camino por el que se va a optar, ¿no? O sea, desde ese punto de vista. ¿Coincides con esta crítica al modelo de negocio de Van der Nash? ¿O cómo lo ves? No lo sé porque tendría que verlo. ¿Has visto lo de lo de este videojuego que también es parte de? No. No, sí me dijiste que habías visto lo del videojuego para armar casas, etcétera, etcétera. Ah, no, de Minecraft. En lo de Minecraft, que también es una versión que tiene su propia versión interactiva en Netflix. Sí, sí, ¿No? eso sí he visto. Es idéntica a la pregunta, ¿no? ¿Te parece una buena idea como modelo de negocio? Esa es la pregunta. Ah, a futuros, tal vez. A futuro porque hay que pensar en una cosa. En el caso en el caso de estas tecnologías, si bien es cierto, a mí, que le digo que a mí me gustan los videojuegos y que no estoy usando muchos videojuegos, con la justa tengo uno acá que es uno que lo he dejado ya, pero que es por feeling, que es la League of Legends, pero es porque lo tengo, pero casi no lo uso, ¿no? Pero hace mucho tiempo que estoy dejando, ya hace mucho tiempo que he dejado los videojuegos. Sin embargo, he estado muy metida en eso, mi juventud ha estado muy metida en eso, en los videojuegos, y entre videojuegos y animes, ¿no? El asunto está en que ahora mismo no veo que sea realmente un gran negocio hacer esto como ganancia inmediata. Pero lo que sí veo es que a futuro sí lo va a hacer. Y a un futuro muy próximo. A ver, por ejemplo, ¿se acuerda cuando hicieron cuando hicieron por ejemplo, la plataforma de Zoom? Claro, Que antes de la pandemia nadie la quería y que la tenían allí, que no daba muchas ganancias, que era algo que estaba allí, ¿no? Pero de repente surgió la situación en la cual se tenía que usar y esto que se parecía que no iba a dar, subió como espuma. Netflix en sus primeros años era algo que casi nadie tenía, ¿no? Se comentaba del Netflix, pero claro, la visión de futuro que tenía, que tiene la empresa, como lo que pasó con Amazon, ¿no? Es la visión que vea futuro, no en ese momento, no esos 2 o 3 primeros años que se haga este trabajo, sino que se vea que a futuro eso va a ser lo que va a servir. O sea, con la pandemia yo creo que Netflix ya, pues, ¿quién no ha tenido Netflix, no? Bueno, por lo menos una gran parte de la población mundial la tiene, no todos, una gran parte. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En breve va a venir una revolución tecnológica muy parecida a la que hubo en su momento cuando salieron los teléfonos celulares, ¿no? Que de repente, salieron los celulares y era como lo que fue en su momento Internet con las plataformas de Google y todo esto que también variaron y que fue toda una revolución, ¿no? Como un cambio de chip. Y eso va a pasar, y también va a pasar con los televisores inteligentes. Y va a pasar en pocos años, o sea, yo no lo veo más de 5 años, siendo, claro. si- Así conversando contigo, no sé por qué estoy uniendo lo que dices con el metaverso.
Claro, bueno, lo de metaverso también es igual. Lo de metaverso es algo que ya existía, que ya se veía, que ya se sabía que había, porque lo hemos visto, yo lo he jugado cuando... Second ¿Quién no ha Life. jugado pues, con Second Life? Pues no, eso es ya hace 8.000 años. Pero es alguien que está preparando toda una plataforma para poder intentar ser un espacio monopólico de muchas cosas más que se vienen, que están dentro de su Pero diseño. Zuckerberg, según confesión de parte, ahí viene el relevo de pruebas. Por ejemplo, lo que quiere hacer es crear un planeta virtual, ¿no? Sí, Y eso es un poco diferente, distinto a lo que nosotros veíamos en Second Life. Ahora, no es masivo, porque para que fuera masivo, los lentes, estos Oculus tendrían que bajar mucho más, ¿no? Pero sí hay esa situación de, por ejemplo, de vivir una vida aparte y diferente en la virtualidad. Escúchame, ¿te gustaría crear yo lo veo historias? igual. ¿Sí? Yo lo veo igual Este, que Second Life. Lo que pasa es que con mayores recursos a la época, que es esta, claro, lo ¿no? que pasa es que Second Life, Y con una ambición mucho más grande, que es esta visión, sí, pues, de señor feudal de espacios virtuales, ¿no? Que tiene claro, este Zuckerberg. sí, exactamente, él quiere ser como en Real Player, mecenas, que gobernaba el mundo virtual de manera fáctica, Claro. Tiene sus ¿no? problemas monárquicos Entonces, cerebrales, ¿no? Pero claro, en todo caso es el Second Life, pero en forma grande, pues sí, con la tecnología actual, ¿no? claro, mucha gente ya habla del Zuckerverso, ¿no? Porque esa imagen y semejanza de él, pero en realidad es mucho más, va a ser mucho más grande de lo que él quiere revelar, ¿no? Y ¿Te gustaría? en el caso de estas aplicaciones para televisión, va a ser lo mismo. O sea, ahorita son, por lo menos lo que yo he visto, la de Minecraft, por lo menos, era muy básica y era aburrida, porque no, pues no hay el grado de interactividad que hay en las Con el aplicaciones. videojuego. Pero lo que sí, sé que en breve esos televisores van a estar mucho más equipados con mayor tecnología y todos esos que empezaron a hacer estas plataformas ya van creando nichos y van creando un público que los va a preferir a ellos, porque además ellos van a tener la mayor cantidad de experiencia con eso. Mientras los otros recién están empezando, es como Netflix. ¿Ha visto? Yo tengo ahorita, tengo un montón del HBO, el Accord, tengo el Prime Time, tengo un montón. Pero paro viendo Netflix, ¿no? Veo 4 cosas de los otros canales, pero solo veo Netflix, en realidad, es lo que más veo, ¿no? ¿Y por qué es? Porque los otros canales tienen poca oferta, todavía están empezando, tienen pocas cosas que a mí me interesan, la inteligencia artificial, la interfaz gráfica no está tan buena, les falta mucho. Y de aquí a unos años tal vez le hagan la competencia real a Netflix, ¿no? Pero Netflix le lleva años, pues, de ventaja. Entonces, todos los que empiecen ahora a trabajar con este tipo de tecnologías en televisión son los que se van a ver beneficiados, no solamente por la cantidad de clientes, sino porque además van a tener, va a haber una confianza en el producto, va a haber pues todo, ¿no? Una fiabilidad con respecto a, y además un conocimiento de manejo, ¿no? Que los Angie, demás no van a tener. tú sabes que en Sí. esta plataforma de video de streaming tenemos solamente 40 minutos para conversar. Por eso Sí. te voy a hacer las 3 preguntas que vienen y a ver si las contestamos lo más rápido que se pueda. ¿Te gustaría crear una historia con estos árboles de decisiones y algoritmos donde el espectador sea el protagonista? Con franqueza. Sí, podría ser, sí. ¿Qué pensarías si para los cambios de las escenas en los árboles de decisiones, donde el espectador pueda decidir el rumbo de la historia, se base un poco en la inteligencia artificial, pero a partir de la actividad bioeléctrica? ¿Consideras que puede ser oportuno? Creo que se ha hecho eso antes, pero lo que no sé No, no se ha personalmente es hecho. cuánto es tan ético sea. No se ha hecho porque yo he estado estudiando esto. Yo no sé si te acuerdas de un proyecto como Riot, que se llama La Protesta, Lo de la que pasa es que Universidad de lo que pasa Londres. Eh, en eh, Francia,
en Francia ¿Ya? manejaban robots de acuerdo a los sentimientos Ajá, y a las emociones que se utilizaban. Eso yo lo he visto porque incluso lo probé en Belfort, en Francia, en el año 2000, y ellos ponían unos electrodos en la cabeza de la gente ajá. y iban manejando los robots de acuerdo a cómo ellos se sentían o sus emociones o lo que sea, ¿no? Y Claro, entonces, incluso, mira, hay sillas ahorita de ruedas que se pueden mover mm, por el pensamiento de las personas. sí, entonces, O claro, sea, no es sí precisamente en existe, plataforma de televisor, ¿no? exacto, a eso yo me refiero, ¿no? Pero sí en eso, ¿no? Y podría ser interesante. Me da Este, miedo nada más pensar éticamente en, por ejemplo, una persona. Imagínese una persona que está enfurecido o que está con mucha tristeza, ¿no? Que le ha pasado una desgracia ese día y entonces agarra y pone imagínense, yo me estoy poniendo en ciencia ficción, ¿no? Pero mi cabeza siempre se va por ese lado. Imagínense que está así, ¿no? Y se pone a ver un programa de estos interactivo. Y de repente, pues claro, detecta, imagínense que hay un controlador para su cerebro ligado a la inteligencia artificial del televisor y que en ese momento esa persona se pone enfurecida o se pone alegre o se pone triste, sobre todo triste o muy enfurecida. Y de repente la inteligencia artificial responde a eso con, imágenes, programas o lo que sea, series, películas, lo que sea, ya sea interactivas o no, pero que tengan la misma carga emocional que esa persona está teniendo, ¿no? Entonces eso podría lograr incluso hasta gente que pueda ser un asesino tipo Columbine, ¿no? Me estoy proyectando, ¿eh? Lo que pasa es de que como he visto tanto con tantos eh, feedbacks Angie, duros y te, fuertes que hay con los juegos de video, que me te, pongo a pensar. te puedo comentar algo, ¿no? Fuera de lo que Sí. tú estás diciendo, que te va a dar finalmente la razón. Te comentaba de Riot. Riot es un experimento de la Universidad de Londres en donde Sí. ponen a los sujetos de estudio frente al televisor, ¿no? Entonces ahí hay una cámara. No por inteligencia artificial, sino por realidad aumentada, escanean al individuo de alguna manera y cuando cambia de emoción, allí van cambiando las acciones, te cuento. Entonces tú tienes un avatar en Riot, Karen Palmer se llama ella, incluso hay un TED de eso. Karen Palmer lo que hace es que se registran los cambios de los estados de ánimo en el rostro, ¿no? Entonces, a partir de allí, el avatar que está ahí en la pantalla va cambiando su accionar. No sé si me dejo entender. Sí, 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 Hay sí. una parte en donde él, por ejemplo, se comienza a enfurecer porque los policías están siendo muy abusivos con el chico, ¿no? Y le comienzan a pegar. Entonces, si tú comienzas a enervarte, de alguna manera, tu avatar termina hasta preso. Pero en el caso de Mm. que tú puedes controlar tu emoción, el avatar le dirán, ¿sabes qué pasa? Nomás circula, muchas gracias, no hagas esto para la próxima. Y se va con la recomendación. ¿Por qué te digo esto? Porque Río, de alguna manera, sí es una inspiración, te puedo decir, en este devenir, ¿no? Pero en realidad está muy orientado al control social, ¿no? Para que los individuos ingleses no Sí. protesten frente al abuso, ¿no? A mi juicio. Cosa que me parece también fatal, ¿no? Claro, lo que pasa Eh, es que uno termina, yo tengo por eso cuidado con esta parte, estos aspectos éticos, porque muchas veces uno hace, investiga o busca cosas en la tecnología que son interesantes y que uno muchas veces lo ve como provechoso para la humanidad o interesante, ¿no? Para investigar o lo que sea, y depende en qué manos cae en determinado momento ese mismo, nadie sabe para quién trabaja, a eso voy, ¿no? De bueno, repente el sistema lo coge y termina utilizándolo, digamos, de las maneras que ya hemos visto que lo viene haciendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, claro, es, como es- es- el problema del hiperrealismo, por ejemplo, en la realidad virtual y en la realidad aumentada, y eso unido de repente a un control gubernamental, es un arma pues realmente terrible. sí, pues. Mi última pregunta es, como cineasta,
¿Te gustaría adquirir los servicios de una plataforma en la nube que te permita contar historias interactivas a partir de las emociones del espectador? Tú dime sí, no, con toda honestidad, no hay ningún problema con eso, ¿ah? A mí realmente no, porque justamente por las implicancias, ¿no? Justamente por las implicancias. Y es una de las razones por la que he dejado ya hace varios años de jugar así como antes jugaba los juegos de video. Porque he visto tanto con los juegos de video, ¿no? Y he visto a la gente realmente muy estupidizada. Lo último que vi con la realidad aumentada de Pokémon Go ya fue, pues, era increíble. He visto gente que se ha chocado con un poste una vez con el Pokémon Go. Entonces, cuando vi eso dije, ya no, 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 no. O sea, Por ahí, fuerte, pues, ¿no? hablaban un poco de los zombies, ¿no? Que estaba creando una cultura zombie. A mí Este, ¿Ah? me parece muy preocupante. Te comento que yo hice una investigación que creo que la van a publicar o que ya la han publicado en diciembre, con estos electroencefalogramas para saber qué sienten y cuáles son las emociones que tienen quienes juegan Pokémon o, por ejemplo, del mago, Harry Potter, Wizard Harry Unit. Potter, sí. Y oye, aparecen cosas interesantes en la investigación, ¿no? Por ejemplo, los niveles de atención que se dan cuando vas a atrapar un inigualable, creo que se llama, verdaderamente son de tope a tope, ¿ah? Y tú puedes ver cuáles son las maneras en las que, por ejemplo, cuando se te va un inigualable y tú lo quieres cazar con tu varita mágica, porque ahora tu teléfono se ha convertido en eso, en una varita mágica, creas unos niveles ¿cómo se dice? De culpa, de fastidio, de impotencia realmente terribles, ¿no? Cuando se te escapa la criatura. O sea, hay muchas formas de ver eso y de leer un poco esta situación. Ahora, estás hablando de un producto transmedia también, ¿no? Sí, claro. ¿Ah? Interesante también, interesante. O sea, independientemente de lo que dices tú, por ejemplo, si lo tomamos desde un punto de vista más positivo, por ejemplo, hay un abuelito que es diabético y tiene que caminar por lo menos 2 o 3 kilómetros diarios y eso lo logra gracias a todo este Pokémon. Mira, o sea, para verle un poco el lado positivo. No, sí, claro, yo le veo muchos lados positivos, incluso hay mucha tecnología que se utiliza para cuestiones médicas y mucha tecnología de esta de audiovisuales que se utiliza para muchas otras cosas que son muy positivas, ¿no? Claro, que Yo no tiene le su niego filón eso oscuro también, ¿no? y yo también trabajo con este tipo de cosas, yo hago realidad virtual, hago realidad aumentada, hago todas esas cosas las hago, yo soy muy contenta con hacerlo porque a mí me encanta la tecnología y creo que hasta el momento intento no hacer cosas peligrosas. ¿No? Pero lo que sí es que sí, sí, siempre veo pues con un ojo crítico todo lo que hay, ¿no? Por si acaso, porque No, no, pero yo lo que sí creo es todo, que en el futuro sí va a ser más difícil, porque ahorita tú puedes distinguir una imagen. Yo no sé si te ha pasado, pero, por ejemplo, fuimos en algún momento hasta Comas, con unos amigos, porque yo no solamente me dedico a la realidad aumentada, he estado mucho tiempo en periodismo, como divulgador tecnológico. Y en la República tenía una columna que se llamaba Tócame, que es realidad aumentada, y acompañaba a los desarrolladores a hacer sus cosas, ¿no? Y me acuerdo que fuimos en algún momento y a un chico que tenía una hemiplegia, le pusimos este casco de HTC, con mucha dificultad, porque tenía, digamos, las manos todas abigarradas, le pusimos el control remoto, perdón, los mandos, y a partir de allí se olvidó de sus limitaciones físicas, este chico. Y entonces se paraba de una manera en que nosotros con miedo, tratando de protegerlo para que no se caiga, porque incluso te puedo decir que desafiaba, digamos,
su cuerpo, ¿no? Sus limitaciones corpóreas. A la hora de la hora, por ejemplo, lo que habíamos hecho es hackearlo cerebralmente, porque eso es lo que hace la realidad virtual, en realidad, te hackea. Y él se dejó llevar ya no por sus limitaciones corpóreas, sino por lo que veía, ¿no? Y se ponía a coger una flecha para ponerse a jugar y se olvidaba. O sea, entonces a partir de ahí él es Luis Rodríguez, ¿no? Y a partir de allí ha ganado un premio internacional y ha estado con Lenovo haciendo estos tratamientos contra el cáncer también, ¿no? Claro, Interesante, interesante. claro, claro. ¿Ah? Bueno, yo te agradezco mucho, Angie, no sabes cuánto. Además, ha No, sido una buena forma de conocerte también, de saber cómo piensas, porque solamente hemos estado cruzándonos en los pasillos de repente por allí, y a veces, ¿no? Y estamos hablando de hace 2 años, que si nos vemos ni nos acordamos de nuestros rostros, mi estimado. Pero nada, desearte lo mejor y agradecerte así de sobremanera por tu aporte y por tu apoyo. ¿Ya? Hoy no, día. de nada, de nada. Yo no sé en qué pueda servir lo que he hablado, pero, pero si, No, si sirve de algo, bastante, bastante. Por ejemplo, las limitaciones éticas. Tú eres mi primer no, por ejemplo. mm, Cosa que me parece genial, ¿no? Pero no porque no te gustaría hacerlo, sino por tus preocupaciones éticas, ¿no? ¿Verdad? sí, eso es lo O que sea, no me... no porque no quieras experimentar con la tecnología, sino porque la cuestión ética podría ir, podría salirse de las manos, por decirlo de alguna manera. Pero de todas Sí, maneras, yo te agradezco mucho, Angie, y te deseo lo mejor. Ya seguramente vamos a estar conversando en cualquier recodo del camino. Si gustas, te puedo mandar la investigación que tenemos para ver qué piensas, qué opinas. Y de repente por ahí aportarnos algo, ¿no? Aunque no lo creas, también es yo realmente, interesante. sí, yo realmente intento cuando hago trabajos con tecnología de artes electrónicas, allí investigo, experimento todo lo que quiero, pero como es arte, no tengo esos dilemas éticos y como es un arte crítico, esos dilemas éticos están resueltos, ¿no? Cuando se trata de una startup o cuando se trata de una empresa o cuando se trata, ¿no? de un emprendimiento de otro tipo, ahí es cuando yo sí me pongo me da esa premura, ¿no? de la ética, porque cuando ya entra el negocio de por medio, y cómo va a funcionar y cómo se va a extraer ese dinero, con qué mecanismo se va a utilizar, ¿no? Y qué se va a hacer con el usuario. Yo, en mi caso, yo cuando estudié hace muchos años, estudié diseño gráfico, yo empecé a trabajar en una agencia de publicidad y lo primero que hice fue, no duré ni un año y me fui de allí espantada de ver cómo se podía manipular o intentar manipular de tal manera la mente del consumidor, ¿no? Y entonces dije, bueno, prefiero morirme de hambre, pero aquí en este tipo de rubros no voy a trabajar. Y bueno, felizmente que no era mi idea dedicarme a eso, pero, pero claro, es la forma en que se utiliza a la sociedad, ¿no? Y se le va moldeando y manipulándole y creando necesidades y creando cosas que allí es que siempre me da reparo, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, uy, no porque necesariamente determinada empresa lo vaya a hacer, porque de repente viene otra, se coge esa tecnología, la roba, la compra o la hackea, ¿no? Y, y termina eso, que de repente era una empresa que estaba buscando cosas positivas, de repente eso termina en manos es lo que ha pasado con todas las grandes transnacionales de tecnología en la actualidad, pues, ¿no? Que vemos cómo han crecido, pero no de maneras muy éticas. Es un poco por eso, ¿no? Muchas gracias, Angie. Te prometo trabajar de manera ética, es lo único que... Ok, ok. Muy Ya, bien, no muy te bien. preocupes, para que no, ¿cómo se llama? Para no desencadenar una preocupación más tuya. ¿Ah? Sí, eso se agradece. No, pero sí no, nos manejamos, creo yo, de esa forma.
Ya, qué bueno conocerte a través de este medio y agradecerte por el apoyo, ¿ya? Muchas Ya. gracias. Termino la grabación.